hagamos eso. Mm. Primero que nada, gracias por la entrevista. Tenés un perfil muy interesante. Em, Quería primero contarte un poco cómo era el trabajo que estoy haciendo, que Ujú, es del Instituto Balseiro, no sé si lo conocerás. Es un ujú, instituto en Bariloche que lo que hace es ofrece una beca a estudiantes de cuarto y quinto año de la secundaria que tienen que escribir una monografía sobre un tema en específico y a las mejores monografías les mandan un viaje a el instituto a conocerlo por una semana. Y bueno, yo estoy ujú. aplicando y se entrega ahora en un par de días. Así que, Buenísimo. y lo que el tema principal es la inteligencia artificial y el uso, más que nada ético o no ético, que se le puede dar, bueno, a la inteligencia artificial. Y para el trabajo mismo pedían hacer entrevistas, hacer encuestas y todo, y bueno, le pregunté a mi papá y te recomendó a vos. Y más que nada del lado eh, ético, no ético, lo empecé a pensar por el lado más de la filosofía de Kant. No sé si lo conocerás. Ujú, Em, ujú, todo, pues, es muy interesante, lo estoy viendo ahora en el colegio. Y lo que menciona Kant, más que nada es eso, del imperativo categórico, me imagino que lo conoces. ujú, Bueno, ujú, es básicamente operar bajo máximas que se puedan convertir en ley universal y em, no tratar a nadie como medio. Esas son las dos bases principales. Y lo estoy pensando, bueno, el trabajo de la inteligencia artificial en ciertos casos específicos, ver si es moral o no moral, utilizarla. Y bueno, depende todo de con cuál fin. Y nada, te quería hacer un par de preguntas sobre, más que nada, bueno, sobre este tema. ¿Alguna duda que ujú. tengas? No, queda claro, gracias. Bueno, primero que todo, ¿usás inteligencia artificial en tu Sí, vida diaria? ¿Para qué? Contame. sí. Bueno, en mi vida personal, supongo que como todos, que efectivamente ha reemplazado una gran parte de lo que salía a usar Google Sí, anteriormente o búsquedas en general, y también Wikipedia. claro, Que para mí siempre eran la mejor dos fuente de grandes información. fuentes de información, como por lo menos las que están a mano, como rápido para Claro, conocer algo. Estoy consciente de que, bueno, por el tema de hallucinaciones y eso, que no puedes cantear, eso es importante tener en cuenta y de hecho, como que esto ya está incidiendo en tu otra pregunta con los temas claro, de ética, que si toda la sociedad se convierte a usar la inteligencia artificial, o por lo menos las que existen hoy basadas en LLM, y lo toman como verdad sin chequearlo, claro, esto probablemente puede tener muchas consecuencias negativas. Entonces, en ese sentido, creo que como hay que tener como en tu mente una línea de separación, si eso es un hecho crítico de alguna manera o es algo que impacta en la toma de decisiones para claro. vos, o no, o es un hecho de pura curiosidad. Así que si yo, no sé, quiero, de repente se me dio en la cabeza, me intereso mucho por la Roma antigua, por ejemplo, Sí, se me dio en la cabeza de saber cómo era alguna cosa en Roma antigua sí, acerca de algún hecho histórico que me dio curiosidad de repente. Bueno, voy a usar inteligencia artificial sin pensarlo mucho, porque si me da que un general romano, Lucius Cornelius Sulla, nació en este año y no en claro, aquel año, bueno, esto no va a impactar ninguna decisión en mi vida. Por claro. otro lado, si yo soy historiador profesional y me especializo en la vida de Lucio Cornelio Sulla, eh, ahí sí yo voy a decir, bueno, nunca puedo usar Claro, inteligencia artificial, para eso tengo que ir a las fuentes primarias. claro, Entonces, en ese claro. sentido, uno tiene que saber su postura en esto y saber si esto es algo que afecta la toma de decisiones o no. Entonces, esa es la vida personal, ¿no? Entonces, creo que para mí es el uso Ok, principal. También he usado para generar música, imágenes, pero eso es más para divertirme, en lo claro. que Más para más tal vez, entretenimiento. sí, en lo que más para
conocimiento y en aprendizaje es más que nada reemplazamiento de Ok. Wikipedia y búsquedas. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que decís y la verdad que concuerdo con vos de decir, bueno, sobre ciertos hechos conviene más ir a la fuente principal, primordial sería, y para otras cosas, si es más alejado, no cambia mucho. Y eso lo podemos ver después en un par de preguntas que te voy a hacer, hablando más sobre cajas negras y sistemas opacos, o sea, no saber de cómo funciona la inteligencia artificial. Bueno, también una pregunta que tengo acá es, ¿qué implicancias éticas pensás que hay que tener? O sea, ¿qué argumentos éticos hay que tener al usar la inteligencia artificial? O sea, ¿qué hay que tener en cuenta para usarla de forma correcta? Ya mencionamos, bueno, chequear la fuente de información, no confiar ciegamente y alguna más que pasa. Um, bueno, yo diría que ah, una de las, no sé, cosas que hay que tener en cuenta Sí, es el hecho de que para humano hay un sesgo inmenso que algo puede hablar en tu idioma, ¿no? Es sí, como automáticamente estás asumiendo que la entidad del otro lado claro, está pensando, ¿no? Entonces, y esto de hecho es como algo muy conocido psicológicamente mucho antes de la inteligencia artificial, no sé, digamos, moderna de los últimos sí, 5 años. Hay un ejemplo en la historia muy famoso que un programador escribió un programa que se llamaba ELISA, que eso era un programa muy simple, de hecho, que efectivamente era un claro, virtual, psicólogo virtual, ¿no? Y el programa no hacía nada más que decía, ¿cómo te sentís? Bla, 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 me claro, siento así, 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 por eso. ¿Y por qué te sentís así? Y ¿Y qué te hizo sentir así que te lo tenés? Y efectivamente tenía, no sé, unas cuantas preguntas y simplemente reemplazaba la cosa que claro, veía en las oraciones en estos, usando estos mismos templates. Y a la persona le parecía que verdaderamente la cosa lo entendía, como le decía muchas claro, veces que esto funciona mejor como psicólogo, claro, funcionaba. y eso, claro, que funcionaba, alguna gente pasaba horas y horas y decía que le ayudaba. Entonces, Claro, algo que voy es que tenemos un sesgo muy importante de que si algo habla en nuestro idioma, vamos a asumir que la otra cosa no se entiende, está claro, pensando y cosas así. Eso es importante tener en cuenta que esto no está pasando detrás, con lo cual los que estás leyendo son de alguna manera patrones extrapolados de claro, los claro. datos y nada más Son, que eso. claro, puede ser eso de que una inteligencia artificial es un conjunto de datos aplicados y analizados para generar una nueva respuesta. Y también esto que decís, también es interesante como es también, por ejemplo, el chat GPT, que te puede hablar, no es solo ver una escritura en tu idioma, ya que te hable es una cosa que vos mismo puedes decir, me está entendiendo, es un humano, Ujú. otra entidad pensante sería. Muy interesante eso también. Y bueno, también como investigador y todo, te quería preguntar también, por ejemplo, más del lado de la educación y ¿pensás que la inteligencia artificial favorece o limita el desarrollo para la autonomía moral de un estudiante? O sea, por ejemplo, un estudiante que tiene acceso a una inteligencia artificial va a tener un mayor desarrollo que uno que tiene, que no la tiene, o por tener la inteligencia artificial va a delegar más actividades a la inteligencia y va a quedarse con lo básico suyo. Ujú. Um, bueno, esto es siempre como en cualquier tecnología nueva, cuando llega a este tema de los efectos secundarios, ¿no? Sí, De los side effects. Y esto aumenta muy famosamente, incluso desde los tiempos de griegos antiguos. Sócrates estaba preocupado que la llegada de la escritura, que en su momento era sí, algo no universal, puede impactar a que la gente ya no tiene tanta buena memoria como antes claro, solía tener. Para estar ubicado tenía que memorizar mucho.
Y bueno, obviamente hoy en día parece como algo gracioso que la escritura obviamente aceleró Claro, educación, permitió, creó libros, pero también un poco de verdad tenía que no tenemos tanta memoria buena claro, como la gente educada de su época tenía que tener. Y un poco lo mismo esto pasa siempre con las calculadoras, ¿no? Por ejemplo, yo en mi época... y tal vez la gente de mi edad y todo y para atrás, o tal vez un poco, no sé, dentro sí, de esta franja, todos tuvimos que aprender cómo hacer división, ¿no? claro, Una sí, división, que tú sí, es un número, que tú es el coso, y todos sabemos, pero hoy en día la generación que creció con acceso a los calculadores el 100% del tiempo no lo va a tener tan claro. Sí, de claro, alguna manera lo tuvieran que aprender, pero parecía tan poco práctico y tan claro, poco necesario que nadie estaba muy motivado por aprenderlo, ¿no? Incluso si el currículo lo incluye. claro, Y un poco esto mismo va a pasar con esto, que por un lado hay un acceso mayor a la información por ejemplo, una de las cosas que es muy buena con esto que puede relacionar los temas que son difíciles de relacionar y todo sí, eso. Y eso es algo que obviamente favorece la educación, el desarrollo del estudiante. Porque es algo muy personalizado por su curiosidad, ¿no? claro, Que a donde lo lleva curiosidad, la inteligencia artificial le puede claro. seguir, le puede aumentar, O sea, Pero, perdón. no, sí, sí, que bueno, que es muy interesante también eso, de que puede mezclar distintas disciplinas que normalmente uno en el colegio dice, tenemos, por ejemplo, con esto mismo, el trabajo este me lo compartieron en la clase de física y le puedo aplicar cosas de la clase de filosofía. Eso es una Ujú. habilidad muy buena que puede tener con la inteligencia artificial. Pero aparte también muy interesante esto que decís, de que con cada tecnología que aparece durante la era de los humanos, no importa si sea los antiguos griegos o ahora, es muy interesante también esto de que siempre que aparezca algo nuevo va a haber gente que va a pensar que va a ir, se va a acabar el mundo y gente que va a pensar que va a florecer todo. Y siempre va a pasar alguna de las dos, claramente. Y hay que ver, bueno, eso de muy, ¿cómo decirlo? O sea, está este uso de la inteligencia artificial, como vos decís, puede llegar a llevar a que un estudiante aprenda más por ejemplo, con las calculadoras. Ahora una calculadora te puede permitir hacer trabajos, problemas mucho más complicados que no los puede resolver la calculadora, que sin la calculadora no los habrías podido hacer por una cuestión de tiempo y practicidad. Pero también está ese efecto secundario que decís, que no se puede, que se pierde un poco eso de estar aprendiendo todo a mano. Perdón, sí, que me No, estaba diciendo algo que... no, bueno, tenés toda la razón en eso, pero sí, lo que importante yo quiero destacar es que la gente que se preocupa en cada época por sí, griegos antiguos o con la calculadora o que más recientemente con los teléfonos celulares, que la gente ya no puede leer mapas, ¿no? O claro, acordarse de números telefónicos, la gente que expresa esta preocupación. Es importante destacar que tienen algo de razón. La gente claro, hoy no sabe hacer división, no memoriza poemas, ¿no? Y todo eso. Y eso algún impacto tiene. Lo que sí es que cuando tomamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando tomamos el equilibrio de esto, de lo que nos aportaron las calculadoras, que como vos decías, podés enfrentar tareas que sin calculadoras o computadoras nunca podrías haber sí, enfrentado, solemos decir que la balanza, el equilibrio, la balanza es positivamente inclinada, ¿no? Que claro, todas claro. estas preocupaciones, si bien pasaron, si bien este impacto negativo que he imaginado ha sucedido, pero los impactos positivos Claro, como que lo están... más que compensaron, ¿no? Claro, ok. Ok. Bueno, sí, muy, muy interesante. O sea, claro, sí, es esto de que hay que buscar el punto medio entre irse de cabeza con la nueva tecnología y quedarse anticuadamente por siempre. Bueno, Ujú. después, a ver, volviendo a lo que habíamos hablado antes sobre que te mencioné lo de las cajas negras. ¿Qué pensás si, por ejemplo, no sé, un investigador le deja, un investigador científico delega una actividad, una investigación científica a un sistema opaco, a una caja negra, sin saber mucho sus limitaciones, ni cómo es mucho su, no su código fuente, pero su función de cómo, o sea,
su, su forma de generar nuevo conocimiento. ¿Qué pensás de si está bien delegarla totalmente a una inteligencia artificial sin, bueno, eso, sin comprender cómo puede ser su proceso de generación? Bueno, ahí de nuevo hay que destacar que cuando hablamos en esta conversación sobre inteligencia artificial, más que nada estamos enfocando en la generación actual, ¿no? Claro, Los basados en LLM, ¿no? Entonces, inteligencia artificial, como definido como algo más amplio, es cualquier sistema que imite pensamiento humano. Y hay varios, y a lo largo del tiempo ha habido varios approaches para esto, ¿no? Varias maneras de tratar de sí, hacer su problema. La que más prosperó es el tema de los LLMs, lo más reciente, porque es la primera que puede hablar el idioma de forma sí, fluida y tiene varias desventajas, pero una de las ventajas que seguramente sabes que tienen es el tema de hallucinaciones, ¿no? Y esto es muy importante destacar que esto es inevitable. De la claro, manera que esa tecnología está construida, en el fondo es algo estadístico, ¿no? Entonces claro, no se puede, a veces la gente dice, bueno, tenemos nueva tecnología que ahora eliminó las hallucinaciones. Esto no pasa. Se puede después poner otras tecnologías que controlan lo que el LLM está, entre comillas, diciendo y trata de alguna, por ejemplo, una técnica común así, que hoy día casi todos ya lo implementan, sí, que por ejemplo, hace poco tiempo, no sé, yo diría hace un año y medio, si vos fueras a cualquiera de los IA y si le preguntaras, eh, eh, por ejemplo, algo así, es like, when was the ¿cuándo fue el famoso estrella de cine llamada tal persona? Y sí, vos inventaste el nombre, que no existe esta sí. persona. La cosa simplemente te contestaría, sí, el fulano o Claro, la de tal fulana fecha. nació acá en esta ciudad e hizo esta Claro, carrera famosa y porque en el fondo el LLM lo que hace es busca patrones. bueno, completar el patrón que le diste, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, ¿cómo de alguna manera eliminaron esta cosa particular? Entonces, lo que pasa cuando vos haces la pregunta, detrás, la cosa hace la pregunta varias veces. claro, Y si las respuestas más o menos coinciden, entonces sí estás preguntando algo real, ¿no? Y si las claro, respuestas son muy distintos, a lo mejor está alucinando, ¿no? claro. Pero Ok, pero la cosa no deja de alucinar, la cosa que está detrás de todo. Y hallucinaciones es como, quizás no es ni siquiera un nombre que es necesariamente muy buen puesto, claro, porque es simplemente lo que hace, extrapola patrones, es solo por coincidencia que algunas de estas extrapolaciones nos resultan útiles. Lo que está claro. haciendo en el fondo es lo mismo en todo momento. Pero para volver con tu pregunta, dado que estos sistemas en particular, a lo mejor, no sé, en 5 años se inventarán o en 2 años se inventarán totalmente otra manera de hacer AI que no va a tener hallucinaciones. Sí, Y bueno, ahí vemos, es algo que es especulativo en este momento. Pero hoy en día, contestando tu pregunta puntualmente, no se puede hacer eso, porque efectivamente cualquier cosa que implica que esta caja opaca toma decisiones, eso está mal. Siempre claro, te tiene que estar informando, es el patrón, el famoso el human in the loop, ¿no? sí, Que si hay alguna decisión que impacta al mundo real, ¿no? Que causa algún cambio, entonces ahí sí el humano tiene que confirmar que esto tiene sentido, porque claro. la O sea, tecnología, por lo menos tal como existe, no te garantiza eso y no lo puede garantizar. claro, o sea, siempre hay que, o sea, no hay que delegarlo completamente, sino que podés utilizarlo siempre chequeando también, como dijimos, la información. Y esto que me decís de que si le decís un nombre cualquiera, te genera o te dice, ah, sí, fulano era tal persona así. Eso llevaría a pensar que es más que nada la inteligencia artificial. ¿Son patrones encontrados y repetidos o es conocimiento nuevo? O sea, eso podría llevar a que Bueno, es patrones eso. no hay que decir sí o no, porque por un lado sí, todo lo que hace está extrapolado de los datos del training, ¿no? Pero Sí, por otro lado sí, por ejemplo, imagínate bueno, cómo se construye como de forma esquemática un LLM. Primero que tomas
un archivo efectivamente muy grande de texto que contiene todos los libros, todos los artículos de Wikipedia, todos los artículos de diarios, Sí, en un archivo gigante de sí, texto. perdón. Y después efectivamente le tomas algunos pedacitos de esto, de este texto, de forma aleatoria o secuencial, hay distintos algoritmos, hay mucho detalle, y vos escondes una de las palabras, tomas un bloque de ponerle de 8.000 Sí. palabras y escondes una palabra y Y tiene le pedís que te adivine que esta la vuelva a palabra, ¿no? generar, claro, que la adivine. Que la vuelve a generar. Y si no lo genera bien, entonces haces Hay algún que buscar, ajuste para que claro, genere mejor. ajustar alguna Sí. función más hasta que termine dando. Eso es también es increíble cómo se fue generando eso. Que en síntesis es eso, básicamente también el entrenamiento de las inteligencias artificiales y necesita sí o sí eso de patrones para buscar algo. Y Bueno, sí, sí. Y una pregunta que te quería hacer. ¿Un LLM qué sería? ¿Sería como una inteligencia artificial que responde o cómo es? No sé el término, digo. el LLM, el acrónimo es the Large Language Model, es Ah, ok. toda la generación todos cuando hablamos hoy de AI, Sí, estamos hablando más que nada de, esto es una tecnología específica para implementar AI, que la gente encontró, es un poco relacionado con lo que decías antes, que uno de sus problemas es que es opaco, que sí, no, si genera algo, no hay una forma de decir por qué generó esto. Sabemos cómo construirlo, no hay misterio. A veces la gente le da demasiado misterio y que, bueno, nadie sabe claro. cómo funcionan. Sabemos cómo funcionan en forma general y sabemos muy, muy bien, sabemos explicarlo con fórmulas matemáticas de forma muy precisa. Entonces, está algo muy bien entendido. Lo que no se sabe es explicar una respuesta particular. Claro, una ¿Por qué respuesta generó específica. esta respuesta? Una respuesta específica, un prompt específico. No tenemos hoy muy buena manera de observabilidad, de poder decir por qué a este prompt generó esta respuesta, Claro, aunque sí podemos explicar cómo funciona el sistema en su totalidad. Entonces, claro. Claro, perdón. eso se puede ver también cuando, por ejemplo, a un ChatGPT, por ejemplo, le das el mismo prompt en dos veces diferentes, te genera cosas distintas. Eso también es una Ujú. demostración clara de que no hay un patrón específico para generar algo, sino que es basándose en todo, busca generar algo que sea parcialmente adecuado a lo que estás pidiendo, pero no es algo que va a ser sí o sí una respuesta en específico y la más genial. Siempre va a ser una que tal vez tenga algún errorcito o algo. Ujú. Sí, sí, sí. No, entonces, para ir cerrando paréntesis, que si la inteligencia artificial produce algo nuevo o produce solamente lo que antes existió, ni sí ni no. No es correcto decir que la inteligencia artificial simplemente encuentra patrones de texto en este archivo de entrenamiento Sí, grande que hizo y simplemente te lo reproduce, aunque a veces también hace eso. Eh, pero es definitivamente algo más sofisticado y útil que eso. ¿Por qué? Porque justamente este entrenamiento le hace encontrar vínculos a lo largo de todo el texto. Y, por ejemplo, claro, alguna palabra dentro de un artículo de Wikipedia acá puede juntarse con algún pasaje con un libro claro, antiguo desde el siglo XV y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí podemos hacer como un subrayar que lo que sí está bueno es juntar ideas quizás no relacionadas. Ambos de esas ideas están presentes en su entrenamiento, pero capaz ningún humano nunca pensó que este pasaje claro, en el se libro puede de relacionar. Descartes se puede relacionar con el artículo que acaba de salir, porque Claro, simplemente hay demasiada información y no hay suficientes humanos para hacer esos tipos de claro, vínculos. están también muy alejados en el tiempo, podría ser. Exactamente, muy alejados en el tiempo, muy alejados en el contexto. Entonces, en este sentido, puedes pensarlo como una manera de buscar nueva, que nos funciona como un buscador tradicional, pero de forma totalmente otra. Pero efectivamente, relacionar las ideas que obviamente sí fue, de alguna manera vienen de su entrenamiento, que ningún humano nunca los relacionó porque están alejados en el tiempo
o en el Sí, texto, o pertenece a la literatura y otra a la claro, química, y la tercera a la biología y la otra al management, sí, que nadie pensó de esta manera tan indisciplinaria para juntarme. Ah, bueno, hay una buena analogía acá en lo que hacen con management, y a lo que decía Descartes hace muchos siglos, hace muchos años, y acá lo que decía, no sé, algún otro artículo, ¿no? Porque simplemente hay demasiada información. Entonces, y en ese sentido es importante destacar que lo que llamamos nuevo muchas veces es una mezcla inesperada de los elementos que ya existen. claro. Ok, Muy, muy pocas veces la novedad, la verdadera innovación, es algo totalmente claro, descontextualizado y no relacionado con nada, porque si lo fuera, casi no sería entendible, ¿no? claro, claro, no o sea, si se va tanto de todo lo que está basado, no lo entenderíamos ni siquiera los humanos de cómo funciona. Exactamente. O sea, Sí, internamente la inteligencia artificial podría, dice claramente, este patrón lleva de esto a esto, a esto, a esto y llega a esto, pero es una relación totalmente alejada, claro, de sí. lo que puede llegar un humano. Bueno, a ver, quiero ver si tengo alguna preguntita más por acá. Un segundito. Em, y bueno, después, por ejemplo, Kant también lo que decía es eso, de que hay que actuar siempre bajo máximas, o sea, bajo criterios que se puedan convertir siempre en una ley universal. ¿Vos Ujú. pensás que una inteligencia artificial pueda llegar a dar siempre una respuesta con una especie de juicio moral correcto? ¿O siempre puede llegar a haber, o sea, no sé si se entiende bien la pregunta, que si la inteligencia artificial siempre podría llegar a un momento de siempre responder la acción moral o la más moral, se podría decir de alguna forma? Sí, no, entiendo la pregunta que si se puede diseñar la inteligencia artificial de forma tal que siga el categorical imperative, ¿no? No sé, Sí, es el imperativo categórico, se dice así. Entonces, bueno, eso es un tema muy grande en general que se llama alignment, alineamiento, ¿no? Que sí, cómo podemos diseñar los AI de forma que están alineados, que producen los mismos juicios morales que nosotros produciríamos. Y ahí hay mucho como historia en eso, que por ejemplo las tres leyes de robótica sí, de de Asimov, Asimov, sí, que quizás es interesante ver cómo se relacionan con el imperativo categórico. claro, Entonces, y ahí, por ejemplo, hay algo de esos, algunos ecos del imperativo categórico, pero aplicado a los robots, ¿no? Y considerando al humano como más superior, valioso. Claro, que claro, el robot tiene que obedecer al ser humano, a menos que el ser humano está dándole alguna orden que claro. puede dañar a Que otro ser pueda dañar a humano. otro ser humano, Eh, pero un robot sí, puede morir perfectamente para salvar a un ser humano. eh, Eso, sí, sí, eso, claro, exactamente. Entonces esos tipos de cosas. Pero algo que las cuentas de Asimov es importante que todo de alguna manera, base es que a pesar de cuántas reglas le pongas a la inteligencia artificial, en su caso robots, que obviamente tenían una inteligencia artificial para ser robots que pueden sí, operar en la sociedad, que es imposible de poner tantas reglas que ningún humano le puede hacer algún truco claro, y hacer que los robots, aunque el robot en su cabeza, eso es importante, ¿no? Que en los libros de Asimov, aunque el robot en su cabeza está cumpliendo con las tres leyes de robótica, claro, en no lo su está haciendo, letra, en su espíritu no lo está haciendo. claro, Y esto causa todas las historias interesantes. Y de la misma manera con el imperativo categórico, aunque sí, se puede explicar, bueno, de hecho ni siquiera hace falta, seguramente ChatGPT sabe exactamente lo que es imperativo categórico, claro, y se pueden diseñar sistemas que lo intentan aplicar. Pero el juicio de que, por ejemplo, si todos siguieron este patrón de comportamiento, sería bueno para la humanidad en general,
bueno, tiene que tener una intuición de lo que es bueno para la humanidad en general. Claro, Y ahí puede justamente haber un hueco que un humano malintencionado puede decir, bueno, hay que hacer claro, es esto, una que no aprovechación. parece tan bien, pero la humanidad en general está buenísimo, ¿no? Claro. Sí, eso se relaciona también con una frase que hace unos días me dijo mi papá, que un sistema, bueno, un sistema de reglas es o incompleto o inconsistente. O sea, nunca vas a poder tener un Ujú, sistema de reglas que sea totalmente perfecto, que no encuentre ningún loophole, sería ninguna forma ujú, de romperlo, que eso es lo que, bueno, la inteligencia artificial por ahora no podría llegar a hacer. Y bueno, ujú, bien, y después, a ver, pensando más hacia futuro, dentro de más o menos, no sé, 100 200 500 años, ¿pensás que la investigación científica podría ser ya totalmente delegada a la inteligencia artificial o siempre va a haber un seguimiento humano, siempre va a tener que haber un humano detrás? ujú. Te contesto, pero te aviso por las dudas que estas seis Sí, sí, minutos sí. quedando. Si después quieres continuar, lo Sí, podemos te reanudar. O mando sea, a otro link, sí, sí, sí. sí, sí. Pero por si se corta en el medio oración. Bueno, entonces, si vos decís en 50, en 100 años, la verdad que lo rápido que está avanzando todo, yo no predeciría nada ni en 20 Claro. años. No te sabría decir qué va a pasar. No, yo Ok. diría, bueno, el tema de, seguramente lo hablas, o tal vez has escuchado, de singularidad, ¿no? Que estamos Sí, llegando a la parte de la historia, que la historia se mueve tan rápido que se mueve difícil de predecir. Así que a lo que voy es que no me voy a atrever a predecir en 100 años. ok. Por ejemplo, lo de implantes de Neuralink y Claro, cosas ya está, parecidas. eso es eh, impresionante. y Usar ya va a ser una naturaleza humana tan diferente que ni siquiera hoy en día podemos extrapolar o imaginar eso. Pero lo que te voy a decir lo que sí te puedo decir con certeza es que yo creo que la investigación científica sí va a ser muy transformada y no en 20 años, sino en dos como máximo, Sí, a partir de estas tecnologías. Justamente porque te pueden sugerir ideas que parecen poco relacionadas, pero en realidad no son. claro, y Y no lo eso es podemos ver. históricamente, sí, no, Ujú. no lo podemos ver porque están demasiado alejados en el tiempo, en el contexto. Entonces, esto ya es un motor muy grande de innovación y de generación de ideas nuevas. Si vos pensás que, por ejemplo, incluso las ideas más grandes de la humanidad, como las de Einstein juntaba ideas, por ejemplo, de James Maxwell acerca de la idea del campo, sino esto no, con Sí, las ideas de Riemann acerca de espacios curvados y juntando estas dos cosas, llegaba a algo nuevo. Entonces, claro. el hecho de que sí, No, no, sí, sí, el sí, hecho de sí. que el sistema te puede recomendar estos vínculos, esto ya es algo transformador. Después, algo que no hablamos mucho, que por ejemplo, el análisis de datos, por ejemplo, cosmología o astronomía. El cielo obviamente es muy, muy grande. No hay humanos ni para analizar Claro, un décimo de 1% de los datos que recibimos de Hubble, de James Webb Telescope, de todos los telescopios que están. sí, Entonces, ahí la inteligencia artificial claramente puede ir de forma incansable buscando patrones, objetos interesantes en el cielo y brindándolo al humano, diciendo, mira, esto parece una locura, como parece claro, que está emitiendo algún señal o está emitiendo o está comportando de una manera que no podemos explicar usando las leyes conocidas. Y eso va, obviamente, hiperacelerar, ya está hiperaccelerando la astronomía, por ejemplo. Lo claro. mismo con medicina, ¿no? Que, por ejemplo, el Sí, descubrimiento de nuevas moléculas para tratamientos, de nuevos tratamientos. Lo mismo para química o para generación de nuevos materiales, ¿no? Que claro, el hecho de generaciones que de la cosa puede simulaciones, analizar, simulaciones que exactamente, pueden hacer. los patrones de proteínas, ¿no? Que sin inteligencia artificial nunca podíamos predecir. Y hoy en día sí podemos predecir como una proteína nueva, qué forma Claro, va a tomar, lo cual es algo acelera tremendamente la búsqueda de nuevas moléculas para tratamientos médicos y cosas así. Entonces, claro, esto ya está pasando. Y si bien de ninguna manera reemplaza al humano, pero sí hiperpotencia al humano y en ese sentido va a acelerar
progreso científico. Increíblemente. Me acuerdo hace un par de días vi un paper bueno que hablaba de cómo la inteligencia artificial puede generar un montonazo, pero millones y millones de simulaciones, que es, no es, por ejemplo, era para una operación del ojo. Eh, Humanamente es algo que es complicadísimo, pero la inteligencia artificial estudia, por ejemplo, el ojo de cierto paciente y mediante millones y millones de simulaciones simultáneas, que es tirando láser de forma al azar, analiza de cómo respondería el ojo y cómo podría ser una cirugía correcta. Y que eso es una cosa que no es que no podríamos por tiempo los humanos, sino que sería totalmente imposible que un humano llegue a ese nivel de análisis. Así que sí, es increíble cómo puede llegar a acelerar. Y otra cosa, hace poco, un señor llamado Demis Hassabis ganó un premio Nobel de Química en el año pasado, sin ser químico, siendo investigador de inteligencia artificial, haciendo esto que hablamos sobre la generación de proteínas, la generación de nuevos descubrimientos, bueno, de descubrimientos teniendo que ver con la química. ¿Qué pensás de que una persona que no tenga relación con con la química, o sea, que haya estudiado otra cosa, pueda llegar a ganar un premio Nobel de química? Porque hay químicos que estaban con bastante controversia, diciendo que era medio una falta de respeto que se lo den a alguien que estaba como fuera del rubro, decían. ¿Qué es lo que pensás? Um, Sí, bueno, supongo que hay un poco de complicación que por razones históricas no hay un premio Nobel para las matemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y tal vez lo de inteligencia artificial si encaja en algún lugar, es donde más encaja. Y bueno, yo entiendo que por un lado sí parece que el premio no fue por la química, pero por usar cierta herramienta en el proceso de descubrimiento de Sí. químico que de forma pura tal vez no encajaba en los criterios anteriores. Y esto fue también afectado porque el de física también fue ganado de la misma manera. Entonces, en ese sentido, es algo, yo entiendo la controversia, pero entiendo también del lado Del del lado del premio investigador. Nobel, del Comité Nobel, que claramente es algo impactando de forma dramática en Claro, lo que es ciencia. Sí, terminando este tema, que por un lado, era una cosa difícil porque no hay un lugar cómodo tradicional para las cosas relacionadas con matemática, que tal vez sería el tema más de la inteligencia artificial. Computer claro, science normalmente se encaja en las matemáticas y era una disciplina que salió de las matemáticas, pero dado que no hay un premio Nobel por las matemáticas, no hay un lugar cómodo para eso, pero por otro lado, el Comité Nobel seguramente sintió que es algo que está impactando en la ciencia de forma dramática, así que no creo que había una manera de hacer que todos sean felices con la situación. claro. Claro, eso tiene que ver también porque antes, más que nada, ya hace mucho tiempo, la investigación científica era algo más individual, era un investigador contra el mundo más o menos, pero ahora es Mm. una cosa que es muchísimo más global, muchísimo más cooperativa, comunicativa, que podés tener un montón de información de todos lados, cooperar con muchísima gente y por eso ya no tiene tanto impacto, sino la persona, sino cómo también pudo haber investigado de todos lados y también el tipo, en mi opinión, está bien que se lo hayan dado el premio Nobel, ya que, como decís vos, ¿cómo se dice? Un descubrimiento muy importante para el ámbito. Así que concuerdo en esa Sí, parte. y hay como algunos ejemplos históricos de esto, que por ejemplo, no me voy a acordar los detalles, pero el descubrimiento, uno de los descubrimientos de la física más importantes es lo que se llama Cosmic Microwave Background, como el fondo cósmico de Sí, microondas, que es la luz, del entre Big Bang comillas, era el- las cosas del Big Bang, correcto. Entonces, y la historia de esto es que había un ingeniero que no tenía nada que ver ni con la física, ni con la astronomía, ni con nada, que estaba trabajando simplemente con una nueva antena que era muy sensible
y le apareció un ruido en la Claro, antena, él no recibió. sabía de cómo sacarlo aunque él no tenía nada que ver con esta teoría, en algún momento él comentó a un conocido que sí era físico y de ahí este otro tipo se juntó los puntos y salió este descubrimiento muy, muy importante de fue la primera prueba muy, digamos, práctica del Big Bang que fortaleció la teoría. Entonces, le dieron un premio Nobel, aunque no era científico ni tampoco lo Claro, hacía con este propósito. Hizo una herramienta nueva que era muy sensible. claro, bueno. Muy, muy interesante también lo que mencionás del señor este, no lo conocía. Y bueno, a ver, quiero ver si tengo alguna preguntita por acá que me haya quedado perdida un segundito. Eh, no, esto acá también dice que Kant lo que decía era que educar a un humano es formarlo como un fin en sí mismo, ¿sí? O sea, como para que Ujú, sinceramente no entiendo bien cómo funciona eso. Y la pregunta que tengo es si la inteligencia artificial puede ayudar a llegar a este objetivo de terminar siendo un humano como un fin, o, por ejemplo, o sea, si para un alumno lograr educarlo para que llegue a ser un fin, o reducir, o lo corre el riesgo de ser reducido a un medio el alumno. ¿Se entiende? ujú. Bueno, yo creo que sí, No. que sí, sí, se entiende. Que sí, de varias maneras creo que puede ayudar en ese sentido. Sí, por ejemplo, si en el proceso educativo tú puedes seguir tu propia curiosidad de ir a donde te lleva tu propia inclinaciones, vos estás siendo de alguna manera un fin, right? Claro, En el sentido kantiano. Vos estás desarrollando para desarrollarse sin ningún otro claro, propósito. Mientras que, por ejemplo, si vos estás en un, no sé, si te tomamos una de forma exagerada, digamos, como la versión de educación del siglo XX, que vos estás en un programa muy rígido y que simplemente viene un profesor y te lee el mismo programa a todos. Vos de alguna manera sos un poco un medio, ¿no? Que claro. está, la sociedad te está convirtiendo en una En algo, herramienta claro, en algo que estático ya predeterminado. predefinido, que no está relacionado con vos como un fin en sí mismo, sino para encajarte en una cantidad de cajas Claro. predeterminadas para que uno puede ser otro componente más del mecanismo de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, como en la educación hay un balance entre varias actividades, pero sí, yo diría que la inteligencia artificial, porque es una de sus ventajas que ya funcionan. Algunos no funcionan tan bien que comentamos, ¿no? Pero una cosa que sí funciona es el tema de personalización, que vos podés, Claro. digamos, desarrollar de forma muy Determinarla. personalizada. Claro, determinarla a una cierta persona. Algo que vi Ujú, también es que un uso que se le puede dar, por ejemplo, un profesor a una inteligencia artificial es generar guías adaptadas a cada nivel de comprensión de su aula. Porque, por ejemplo, si tienes un aula con 30 personas, las 30 personas no van a tener el mismo nivel de educación sobre el tema ujú, que están dando. Y entonces dar, por ejemplo, una clase muy avanzada, para los no tan avanzados les puede parecer claramente no lo van a entender ni nada y no va a ayudar eso. Y el caso opuesto, si dan una clase totalmente básica para, no sé, un físico gigante, le va a parecer que tampoco va a tener esa finalidad. Entonces la inteligencia artificial también puede llegar a eso de juntar cada persona y generar una guía según el nivel de adaptación, que eso me parece bastante interesante ujú, para seguir viéndolo, de cómo se puede personalizar, como vos decís, a cada persona. O sea, ujú, eso es muy interesante. Y a ver, quiero ver si tengo alguna pregunta más acá. Si, por ejemplo, vos cuando estabas estudiando, claramente no había ningún tipo de nada que se llegue a acercar a a la inteligencia artificial.
Ujú. Entonces, ¿cómo pensás que habría sido tu educación si, por ejemplo, hubieras tenido acceso a la inteligencia artificial? Específicamente en vos, digo. Sí, no, para mí creo que hubiera sido un impacto positivo muy grande, que como analogía muy cercana es lo de Google, ¿no? Que tampoco estaba cuando yo Claro, estudiaba. Y para mí cuando apareció Google, no sé, eso fue quizás increíble. 10 años de que yo terminé la universidad, no sé, 7 años después de que yo terminara la universidad. Ahí para mí, cuando yo todavía estaba en la edad casi muy cercana a la universidad, es como tenía la Un mundo de posibilidades. curiosidad, absolutamente, incansablemente estaba haciendo búsquedas en Google y lo sigo haciendo. Y claramente esto me hubiera acelerado la educación de forma muy, muy dramática. Hay este dicho que tal vez es como importante, es una cita que no me estoy acordando el nombre, que la tecnología en sí no es positiva ni negativa ni tampoco neutro, ¿no? Y esa paradójica a propósito, el dicho, que muchas veces como en los debates se pierden, no, es algo positivo, no, las desventajas son Claro. más, no, 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 no. Y en realidad es como, después sale alguno con sabiduría va a decir, bueno, en realidad la Eh, tecnología es claro, neutro. Y depende del humano cómo lo aplicas. Y es como el debate se repita otra y otra vez con este patrón. No, 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 es muy malo, va a ser esas claro. cosas muy mal. No, no, va a ser muy bueno, lo bueno que es más que el malo. Y después y sale, no, pero en realidad es neutro, ¿no? Y este dicho a propósito, como trata de construir eso y decir, bueno, no, no es en realidad neutro, está determinado, por ejemplo, seguramente vos escuchaste que la gente muchas veces hoy día se queja sobre medios sociales, que la gente se pierde en medios Sí, sociales y no sé, lo afecta de forma negativa, qué sé yo. Y alguien puede decir, bueno, es neutro, lo puedes, si puedes no usar los medios claro, sociales, puedes cerrar todas las cuentas. En realidad no es tan fácil. Si todo tu entorno social lo está usando, claro. somos seres sociales, no, no se puede hacer eso, por lo menos no fácilmente, al igual que uno puede recomendar que vaya a vivir en el bosque de forma En supernatural, y Noruega, algunos lo hacen, pero para la mayoría es muy complicado. claro. Entonces, a lo que voy es que con toda esta la llegada de esa tecnología, no va a haber una respuesta si es bueno en general o es malo en general. Como una analogía que yo diría muy cercana es en alrededor de 2012 había una gran boom de lo que se llama MOOCs, Massive Open Online Courses, que es como tomar cursos por Internet, que Ah, hoy sí, en día puedes tomar cursos en Stanford o donde sea, ¿no? Que son todos gratis. Y parece increíble, ¿no? Que, por ejemplo, hoy en día, no sé, prácticamente todas las universidades grandes del mundo te dan todo su conocimiento gratis, incluidos los videos de lectures, que efectivamente puedes reproducir toda la experiencia en estar en Stanford sin estar en Stanford sin pagar un centavo. Parece increíble, en su momento era algo muy polémico dentro de sí, la universidad. La universidad decía, pero nosotros cómo vamos a ganar plata si damos todo nuestro contenido a que todo el mundo lo puede ver gratis, todo el valor está en nuestro contenido, solamente tienes que pagar para entrar al aula y escuchar a nuestro profesor, de lo contrario, cómo vamos a sobrevivir. Y paradójicamente, resultó que ese no era el valor que ellos aportaban. Hoy en día casi todos los lectures de universidades grandes son gratis y impactó muy poco la educación universitaria. La gente decía que, bueno, que las universidades pueden desaparecer o que todos los humanos ahora tienen acceso claro. tan democratizado, Van a pero en ser realidad todos, simplemente, van a ser sí, todos sí, Einstein, decían. sí, sí, exactamente. Pero en realidad lo que pasó es que la cantidad de la gente verdaderamente motivada para solo sentarse y todos los días mirar 5 horas de lectures gratis es muy poco. No sé, claramente Claro. por lo que, por ejemplo, en estos cursos, creo que yo me acuerdo leyendo estadísticas que sean de cada 100 que se anota, alrededor de 3 terminan el curso, ¿no? Y eso es un buen ejemplo que seguramente va a pasar con esas tecnologías, que sí, por un lado, te dan acceso muy democratizado y que permite sintetizar ideas de forma que hablamos, pero va a beneficiar solamente a la persona que está verdaderamente motivada para usarlo de esta Claro, y manera. también el que lo sepa usar, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial no es más que un martillo que Ujú. es una herramienta, no te
por ejemplo, la gente que dice, no, la inteligencia artificial me va a sacar el trabajo. No te la saca la inteligencia artificial, sino que te la saca el que sabe usar la inteligencia artificial. Y todo Ujú, esto también que estamos hablando lleva a, por ejemplo, eso de que me habías dicho algo que no se podía frenar en internet, que no se podía frenar lo de las redes sociales, que no es tan fácil. ujú, Y ahora, por ejemplo, con esto, la inteligencia artificial que está ya surgiendo y ya es furor en todos lados, es algo que probablemente sea también muy difícil de frenar si se quiere frenar. ujú, Entonces, ¿qué maneras se te pueden ocurrir de potenciar los efectos positivos que puede llegar a tener, las ventajas que tiene la AI y cómo ujú, mitigar esos efectos negativos como por ejemplo los sesgos, las cajas negras y todo lo que venimos ujú. hablando? Bueno, en este caso sí, creo que lo más clave es esto de de desmitificar, no me acuerdo la palabra, que quitar el mito a la inteligencia artificial, que es algo, no sé, mágico Mm. o omnisciente, ¿no? Y para que la gente entienda su verdadera fallas, limitaciones y qué sé yo. Entonces, todas las cosas que hablamos hoy en día varias veces, que hay que verificar, que hallucinaciones es imposible de sacar, hay que tener el humano en cuando se trata de toma de decisiones y cuando no, pues puedes usarlo libremente, estando consciente que algunos hechos pueden inventar, así que si no es algo crítico lo puedes usar, pero si es algo crítico es mejor verificar las fuentes primarias. Entonces, yo digo, para resumir en una oración, educar a la gente de la verdadera naturaleza y limitaciones de esas herramientas para que las puedan usar De la de forma que forma se debe. adecuada. Sí. Ok. Bueno, la verdad que no, creo que no me queda ninguna pregunta, así que primero que nada Bueno, te quería decir, ¿tenés alguna pregunta que vos creas que te debería haber hecho? ¿Algún tema que creas importante mencionar acá? O cualquier cosa sobre, sobre esta temática, claro. Algún- no, 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 creo que tocamos todos los bastante hilos. completo. Sí. Bueno, en serio, muchísimas gracias y bueno, nos quedamos en contacto. Bueno, gracias a ti. Nos Suerte con el vemos. proyecto. Chao. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Fua.